Hola, mis queridos hermanos, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática número 5. Tiene como título El testimonio de los samaritanos. Pero antes que nada, vamos a inclinar el rostro y a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Queremos suplicarte que nos ayudes a entender lo que vamos a aprender y que con tu ayuda podamos ponerlo en práctica. Perdona nuestras ofensas, Señor, y ayúdanos cada día a reflejar tu carácter en esta tierra y prepáranos para encontrarnos contigo en tu segunda venida. Quédate con nosotros, Señor, desde el comienzo hasta el final, porque te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que debemos de memorizar para esta semana lo encontramos en el Evangelio según San Juan 4, versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. En esta semana vamos a estudiar el encuentro que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y vamos a ver cómo ella lleva el Evangelio a Samaria y observaremos cómo los samaritanos, al oír la palabra del Señor, se convierten y vienen a buscar a Cristo Jesús para oír de Él mismo las palabras de vida eterna. Ahora vamos a estudiar, antes de entrar al día domingo, quiénes eran los samaritanos. La lección de la escuela sabática, en la introducción, nos dice algunas cosas, pero me gustaría que profundizáramos un poco más. Recuerde que la lección que estudiamos, no simplemente pues los que la comentamos, debemos solamente repetir lo que está allí, sino agregar algo más que nos pueda ayudar a entenderla. De eso se trata el poder compartir, en mi caso, esta lección de la escuela sabática. Por lo tanto, vamos a ampliar un poco más de dónde surgen estos samaritanos que eran tan odiados literalmente por los judíos. En este comentario vamos a compartir algunas citas del espíritu de profecía, vamos a ver algunos mapas que nos van a ayudar a entender mejor esta enemistad que había entre estos dos pueblos. Así que comencemos. Muy bien, nos vamos al año 931 antes de Cristo. Aquí vemos que aparecen dos reyes. Roboam era el hijo de Salomón. Su papá había impuesto tributos al pueblo, a las 12 tribus, que hasta ese entonces habían sido dirigidas por los tres primeros reyes, Saúl, David y su hijo Salomón. El pueblo viene a reclamarle a Roboam que por favor quite o rebaje esos tributos, a lo que Roboam se niega y en vez de seguir el consejo de los ancianos, decide seguir el consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Esto dio como resultado que 10 tribus decidieran separarse del reinado de Roboam y se fueron con Jeroboam al norte. Luego, ustedes saben que hubieron 20 reyes, tanto en las tribus del norte como en las tribus del sur o de Judá, y dentro de esos reyes del norte, el séptimo rey fue Onri. Fue Onri en el año 885
que funda la ciudad de Samaria. Leemos aquí en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 24, lo siguiente. Y Onri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y así de esta forma se dividen las tribus. 10 tribus se van al norte, como veremos aquí en este mapa. En la parte azul vemos lo que fue Samaria y podemos ver aquí que estaba Siquem, lugares que eran muy importantes en el Antiguo Testamento. Estaba Jericó, en Samaria estaba Betel, donde se le apareció el Señor a Jacob. Y aquí en la parte del sur estaba el reino de Judá con la tribu de Benjamín. Así que estos dos reinados se separan y lamentablemente, aunque eran hermanos, comienzan una serie de guerras. Lamentablemente el reino de Israel o las tribus del norte, como se conocen también, no hubo ningún solo rey bueno, ninguno, todos fueron malos. En el reinado de Judá o las tribus del sur, por lo menos hubieron 8 reyes buenos. Pero bueno, este es el origen de la ciudad de Samaria, que llegó a ser la capital del reino del norte. Muy bien. Salmanasar en el año 722, como nos dice la lección, finalmente que Israel abandona al Señor y que durante mucho tiempo el Señor le había enviado, si pudiéramos decir, los mejores profetas a esa tierra para que pudieran arrepentirse y no lo hicieron. Él permite, el Señor, que Salmanasar V, rey de Asiria, lleve cautivo a la mayoría de los israelitas o las 10 tribus de Israel, y lo que él hace es que, bueno, los que quedaron en Samaria, él decide traer diferentes clases de personas y mezcla a el pueblo de Israel con los que él había traído, y el resultado, como dice la lección, de esta mezcla eran los samaritanos. Aquí dice en Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículo 24, el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín, y los puso en la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Si usted sigue leyendo el pasaje, se va a dar cuenta que los leones comenzaron a atacar a esta población que se estaba mezclando, y el rey Salmanasar V pensó que era que estos nuevos habitantes no conocían las leyes, según él, de ese lugar, porque ellos creían en diferentes dioses, que cada pueblo tenía dioses. Entonces él pide que envíen un sacerdote a ese lugar para que les pueda enseñar las leyes de Jehová. Por supuesto, enviaron un sacerdote de los que habían dirigido el culto, que eran sacerdotes que, si bien leían los mandamientos de Dios, también habían caído en idolatría. Los samaritanos existen hasta el día de hoy, y ellos se jactan que tienen lo que se llama el Pentateuco samaritano, que está escrito en palehebreo, y que ellos consideran que este es el Pentateuco original, que viene muy cerca de la descendencia
de Moisés. Usted puede consultar este, digamos, texto samaritano porque hay versiones de él y está también en internet si quiere leerlo y entiende un poco el hebreo. Es complicado porque no es un hebreo cuadrado como el que, digamos, llegaron a desarrollar allá en Babilonia los judíos o hebreos o israelitas, sino que es un hebreo antiguo. Leemos aquí otro pasaje, dice, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él le ofrecemos sacrificio desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Como vemos, ¿verdad? Después de muchos años, cuando los judíos regresan del cautiverio, cuando se cumplen los 70 años, los samaritanos estaban todavía en Samaria. Y cuando los judíos deciden comenzar a construir el templo, como lo decía la profecía, estos samaritanos fueron a decir a los judíos que querían ayudarlos. Por supuesto, en ese entonces Nehemías y Esdras tuvieron discernimiento espiritual y sabían que esto era mentira. Y esto lo sabemos por los textos que siguen. Más bien, los samaritanos no querían que se construyera el templo de Jehová. Ellos habían construido su propio templo en el monte Gerizim y no querían que los judíos volvieran a reedificar el templo de Jehová y volver a hacer los sacrificios que Dios había pedido. Los judíos y los samaritanos se odiaban unos a los otros. Una de las razones de esta división aparece aquí, cuando los samaritanos querían impedir que los judíos pudieran reedificar el templo de adoración. Y eso lo vemos en el versículo número 5, y hay más pasajes, ¿no? Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Y mandaron cartas, ¿verdad?, al rey de Persia y lograron por un tiempo impedir parar la obra de la reedificación. Se odiaban también porque los judíos no lo aceptaban por no ser, digamos, puros, sino que eran una especie, según ellos, de mestizos. Era tanto el odio que se tenían que los judíos decían que simplemente la sombra de un samaritano hacía impuro a un judío. También los odiaban porque los samaritanos le daban refugio a los asesinos, criminales que venían huyendo de Judá cuando hacían estos actos delictivos. Por lo tanto, tenían una larga historia de odio entre sí. Y es aquí donde el Señor Jesús entra en escena para tratar de hacer que estos pueblos pudieran llegar a comprender que para poder ser salvos tenían que llegar a amarse los unos a los otros. Los discípulos estaban influenciados por este odio, pero como veremos, el Señor Jesús vino a salvar y a buscar a todo aquel que desee encontrar la salvación. Muy bien, sigamos adelante. Vamos a entrar con este marco histórico que acabo de explicar al día domingo, que tiene como título El escenario del encuentro. Leemos aquí en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 1 al 4, lo siguiente. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace
y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Hay por lo menos dos puntos a resaltar en el día domingo. El primero es que Jesús era rechazado por los fariseos y dirigentes religiosos. Aquí vemos que la lección nos explica que, bueno, entre Jesús y Juan el Bautista, estos fariseos y algunos discípulos decidían seguir a Juan y no a Jesús. Y que, bueno, Jesús, tal vez para evitar ya la confrontación, decide ir a Galilea. Pero él tiene que pasar por Samaria. El otro punto que se destaca en esta lección es que había prejuicios, y uno de los prejuiciados, o algunos de los prejuiciados, eran los discípulos, que siendo judíos también odiaban a los samaritanos. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento muchas citas donde se puede ver esto. Una de ellas las estudiamos, o por lo menos me acuerdo que la mencioné en la introducción al Evangelio de San Juan, cuando Jesús quería pasar por Samaria y los samaritanos en un momento determinado no quisieron recibirlo porque Jesús iba a Judea, Jerusalén, y Juan y Santiago le dicen al Señor Jesús que orara para que le cayera fuego del cielo y los desapareciera a todos. Los discípulos, al igual que los demás judíos, creían que los samaritanos no tenían la más mínima oportunidad de salvación, mucho menos de aceptar al Mesías. Y otra cosa que podemos mencionar, tal vez la número 3, es un contraste que hay aquí entre Nicodemo y la mujer samaritana con la cual se va a encontrar el Señor Jesús. Y es que Nicodemo fue de noche a ver al Señor Jesús. Y la mujer samaritana, según esta lección, fue a una hora en la cual el calor era muy grande, y se cree que iba a esta hora para no encontrarse con las otras mujeres, ya que ella era, digamos, de una mala reputación, o por lo menos me imagino que las personas hablaban acerca de ella. Porque en esta lección aprendí algo muy interesante, y es que esta mujer, aunque tenía mala reputación, no le podían probar tal vez que era una mujer adúltera, porque todo esto que ella hacía lo había hecho en secreto. Fue algo muy interesante para mí. Yo pensaba que todo el mundo sabía que ella era como una especie de, podemos decir, prostituta, o una mujer que se decidía acostar con varios hombres. Pero como les voy a dar una cita, la gente tal vez hablaba de ella, pero no había un, digamos, conocimiento exacto de que ella hacía estas cosas o que se le pudiera probar. Era algo que ella guardaba en su corazón, y como veremos, Jesús utiliza esto para probarle que él conoce los secretos más íntimos de las personas. Muy bien. Y hay otro contraste más que hay entre esta mujer samaritana y Nicodemo, que vamos a comentar posteriormente. Muy bien, sigamos adelante en nuestro estudio. Muy bien, vamos a leer una cita que está en el Espíritu de Profecía para que podamos entender cuánto odio había entre los judíos y los samaritanos, y cómo los judíos pensaban de igual manera. Los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos, y en cuanto les era posible evitaban todo trato unos con otros. Los rabinos tenían por lícito el negociar con los samaritanos en caso de necesidad,
pero condenaban todo trato social con ellos. Un judío no debía pedir nada prestado a un samaritano, ni un bocado de pan o un vaso de agua. Los discípulos, al ir a comprar alimentos, obraban en armonía con la costumbre de su nación, pero no podían ir más allá. El pedir un favor a los samaritanos o el tratar de beneficiarlos en alguna manera no podía cruzar siquiera por la mente de los discípulos de Cristo. En otras palabras, Cristo pasó por Samaria no solamente para predicarle la palabra a la mujer samaritana, sino para beneficio de los discípulos y también para que nosotros pudiéramos en esta hora, mis queridos hermanos, entender que Dios ama a todas las personas por igual y todo aquel que lo busque, el Señor le revela su salvación. Como vemos aquí, mi querido hermano, en este mapa que tenemos aquí, nosotros vemos que Jesús quería ir a Galilea. Y habían dos rutas para ir. Una era esta ruta que vemos aquí en rojo, directa, de Judea a Galilea, pasando por Samaria. Y la otra ruta era la que tomaban los judíos devotos y evitar pasar por esta zona, cruzaban el río Jordán, como vemos aquí, rodeaban toda esta ciudad, era una ruta muy larga para llegar a Galilea. Todo esto hacían simplemente para no pasar por Samaria, ya que, como les dije, los judíos pensaban que la sombra de un samaritano los hacía impuros. Muy bien, ahora entramos en el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Me gusta recalcar esto que está aquí. Jesús realmente estaba cansado. El creador del universo estaba sediento. Y dice aquí, era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. A mí me llamó mucho la atención y tal vez usted logró captarlo, pero Jesús nunca recibió el favor que pidió. Esta animosidad, esta enemistad que había entre los judíos, no permitió que esta mujer le diera ese vaso de agua que, según el deseo de toda la gente, Jesús necesitaba. Estaba completamente sediento, exhausto de la caminata que había tenido de Judea hasta llegar a Samaria. Y al pedirle un favor Jesús, ya leímos que no se le pidió un favor a ningún samaritano, esta mujer le niega el vaso de agua. Ahora Jesús va a tratar con mucho amor de presentarle la verdad de la salvación. Así que bueno, Jesús, cansado, le pide agua y la mujer no le da. Leamos una cita del Espíritu de Profecía muy reveladora y muy importante. Dice aquí, mientras Jesús estaba sentado sobre el brocal del pozo, se sentía débil por el hambre y la sed. El viaje hecho desde la mañana había sido largo y se hallaba ahora bajo los rayos del sol de mediodía. Su sed era intensificada por la evocación del agua fresca que estaba tan cerca, aunque inaccesible para él, porque no tenía cuerda ni cántaro, y el pozo era hondo. Compartía la suerte de la humanidad y aguardaba que alguien viniese
para sacar agua. O sea que cuando Jesús le pide a la mujer samaritana que le dé agua, en realidad el Señor, el creador del universo, tenía sed, tenía una necesidad física, quería tomar agua y no podía sacarla. Aquel que había creado los mundos y era dueño del agua no podía en ese momento tomarla y pidió el favor, a lo que, si usted lee el pasaje, nunca esta mujer le dio el agua que él pedía. Muy bien, sigamos adelante. El día lunes tiene como título La mujer junto al pozo y leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, 7 al 15, lo siguiente. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Como vemos aquí ahora, Jesús dirige la conversación de las cosas conocidas a las cosas desconocidas, a las cosas materiales, físicas, a cosas espirituales, a que la mujer pudiera meditar y entender que el que estaba allí era alguien más importante y superior que el que había hecho ese pozo donde la mujer venía a sacar agua. Y por supuesto la mujer, al escuchar esto y con toda esa carga que ella tenía, como veremos, de sus problemas, le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El deseo de toda la gente dice que el Señor Jesús, en vez de ofrecer un favor, le pide un favor y que eso crea confianza en esta mujer y entonces comienza una conversación y veremos cómo el Señor Jesús con amor y misericordia la va llevando hasta que le revela que Él es el Mesías. Entonces, dice el relato del versículo 13 o versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Como vemos aquí, esta mujer pues venía a la 1 de la tarde, cuando el sol estaba más fuerte, cuando nadie se le ocurriría venir a sacar agua, ya que tenía que caminar 1 kilómetro con ese cántaro. Y Jesús, al decirle que tenía un agua diferente, un agua que iba a hacer que nunca más tuviera sed, ni que tuviera que ir a ese pozo a esa hora de la tarde, ella se puso a pensar, a meditar, entendió o estaba entendiendo lo que Cristo le quería decir y le dice que le diera de esa agua para no venir nunca más a este pozo. Ahora, el agua era muy importante, como veremos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Símbolo del agua. Muy bien, leemos aquí en el libro de Jeremías capítulo 12, 13, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aconteció también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Aquí se nos dice que el agua es muy importante. El agua es un símbolo de vida. El agua fue utilizada para purificación. Y es que sin agua nosotros no podíamos existir. El agua purifica, limpia, nos sacia la sed.
Por lo tanto, Jesús utiliza este símbolo para llevar a la mujer a un conocimiento espiritual y poder revelarse a ella de quién era, con quién ella estaba hablando. Muy bien, el día martes tiene como título Señor, dame de esa agua. Y para seguir el pensamiento del símbolo del agua, aquí se cita Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y 27. La lección nos habla acerca de Nicodemo y la mujer samaritana. Jesús quería hablarle de cosas espirituales, pero la lección dice que ellos pensaban en términos mundanos, terrenales. Y aunque Jesús les estaba señalando claramente la verdad espiritual, la mujer interpretó también las palabras de Jesús acerca del agua en un sentido literal, a pesar de que Jesús estaba hablando claramente de algo espiritual. Y aquí, en este pasaje nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Como vemos aquí, este pasaje nos habla de algo espiritual, aunque usa el agua, lo usa en una forma simbólica, porque los fariseos y los religiosos de aquel entonces también usaban el agua para lavarse de suciedades físicas, para purificarse. Y el agua sí limpia, cuando nos bañamos nosotros nos purificamos nuestro cuerpo. Pero lo que Dios quería enseñarle a Nicodemo, a la mujer samaritana, y nos quiere enseñar a nosotros, es que esta agua espiritual, esta agua que quita la sed y produce en nosotros una fuente que salta agua de vida, lo que quiere es limpiarnos de nuestras inmundicias, lo que quiere es limpiarnos de nuestros ídolos. Y el Señor quiere hacer una cirugía especial que solamente puede hacer Él. Y es quitarnos ese corazón de piedra duro que tenemos y darnos un corazón de carne, para que con ese corazón lleno del Espíritu Santo nosotros podamos guardar los preceptos y podamos ponerlos por obra. La única forma que esto puede suceder es que el Señor obre en nosotros un milagro. Si nosotros queremos dejarnos que el Señor haga esa operación. A mí me pone muy nervioso cuando escucho pastores o predicadores que dicen que el Señor no puede obrar esta operación y que no nos puede dar un corazón de carne y que espiritualmente no nos puede limpiar para que nosotros andemos en sus estatutos. Ahí claramente dice que nosotros podemos guardar los preceptos de Él y ponerlos por obra si permitimos que Dios haga esa operación. Cuando usted escucha a alguien que dice que no se puede guardar los mandamientos, yo no sé usted, yo me pongo muy nervioso porque sé, mis queridos hermanos, que el problema no está en el Señor. Él tiene poder, dice la Biblia, en Judas, ¿verdad? Para guardarnos, dice, sin caída. Y cuando estas personas dicen que esto no se puede hacer, esta operación, están dudando del poder del Señor. Y Jesús estaba tratando con el símbolo del agua, con el agua, enseñarle a esta mujer y a Nicodemo y a todos los que quieren aceptarlo, que Cristo tiene el poder para limpiar nuestro corazón de las inmundicias y de los ídolos. Solo falta que nosotros permitamos al Señor Jesús que nos haga esta operación. El día miércoles tiene como título La revelación de Jesús. Ahora el Señor Jesús, como ella no entiende mucho lo que le está explicando, cambia bruscamente la conversación. Ahora necesitamos volver el día martes. El día martes dice aquí algo que a mí me parece muy interesante. Y es que este cambio de conversación tenía un objetivo. Él quería crear en esta mujer una necesidad, que ella pudiera ver realmente su condición y poder de esta forma dejar que ese corazón se convirtiera en un corazón sensible
a lo que el Señor estaba a punto de revelarle. Aquí dice el Espíritu de Profecía en la página 157 del día martes, antes de que esa alma pudiese recibir el don que él anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado y su Salvador. ¿Queremos ser salvos? Necesitamos reconocer que somos pecadores. Necesitamos, mis queridos hermanos, cuando nos damos cuenta de esto, ir a Jesús y pedirle que nos ayude, que cambie nuestro corazón. Así que ahora el Señor Jesús va a llevarla para que sienta necesidad, pero el Espíritu de Profecía dice que con mucho tacto, Él no la condena, solamente le va a revelar que Él conoce su vida. Y mi querido hermano, yo necesito que tú y yo entendamos esto. El Señor conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón. No podemos engañarle. Él sabe nuestros pensamientos. Antes que nosotros hablemos, Él ya sabe la palabra. Él sabe tu necesidad. Y Él quiere, igual que esta mujer, llevarte a que reconozcas tu pecado, que yo reconozca mi pecado, para que entonces estemos dispuestos a entender las cosas espirituales. Cuando nosotros, como los fariseos, los saduceos y los dirigentes religiosos, rechazamos o dejamos de reconocer que somos pecadores y nos creemos perfectos, mejores que los demás, entonces nosotros no podemos recibir esa agua limpia que nos limpiará de toda maldad. Necesitamos reconocer que somos pecadores y que solo Cristo nos puede ayudar. Aquí dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. El Espíritu de Profecía dice que ella no quería hablar de esto. Era su secreto, como veremos. Y entonces ella dirige la conversación hacia un asunto teológico. Ella no quería hablar de algo que le hacía tanto daño. Sentía una necesidad, ¿verdad? Sabía que no estaba obrando bien. El Espíritu de Profecía dice que esta mujer estaba estudiando las Escrituras. Así que cuando uno estudia las Escrituras, comienza a sentir esa necesidad de Dios. Y Jesús, que conocía su corazón, la va a guiar poco a poco a la revelación que, según la lección y la palabra del Señor, se le da únicamente a esta mujer en una forma clara. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús está hablando al corazón de esta mujer. Él le dice que llegará el momento que ni en el monte Gerizim, donde tenían su templo que fue destruido por Hircano en el periodo intertestamentario, ni en Jerusalén, donde estaba el santuario que Dios había pedido que se construyera, se iba a adorar al Señor, sino que los verdaderos adoradores iban a adorar en espíritu y en verdad. Pero le dice la verdad con mucho tacto a la mujer. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y esta mujer había estudiado las Escrituras y sabía que el Mesías tenía que venir de la descendencia de los judíos. Así que no le niega la verdad, le dice que ellos estaban equivocados, tenían una mezcla de adoración de la Torá o los 5 libros de Moisés, pero también nunca habían dejado la idolatría. Y Jesús les revela la verdad. La salvación venía de los judíos porque de allí iba a venir el Mesías
prometido. Dice aquí en el deseo de toda la gente una cita que me llamó mucho la atención. Como les dije, yo pensaba que esta mujer, pues todo el mundo sabía que tal vez era una prostituta o se acostaba con diferentes hombres. Sin embargo, aquí dice la interlocutora de Jesús tembló. Una mano misteriosa estaba hojeando las páginas de la historia de su vida, sacando a la luz lo que ella había esperado mantener para siempre oculto. ¿Quién era este que podía leer los secretos de su vida? Se puso a pensar en la eternidad, en el juicio futuro, en el cual todo lo que es ahora oculto será revelado en su luz. Su conciencia despertó, vio su necesidad. Y mi querido hermano, yo no solamente creo que esta mujer tiene cosas ocultas. Yo creo que en la iglesia hay personas que tienen doble vida. No puedo decirlo en un 100%, pero el espíritu de profecía dice que sí, que 20 en 1 no estamos preparados. Me voy a incluir, porque yo necesito de Dios también para la venida del Señor Jesús. Es más, dice que la mayoría de los que están registrados en el libro de la iglesia están o viven como personas que nunca han conocido a Dios, como el pecador más grande que vive en el mundo. Por lo tanto, creo que esta lección siempre debe tener una aplicación para nuestras vidas. Y es que tú estás escuchando esta lección de la escuela sabática. ¿Cómo estás viviendo? Esta mujer, al escuchar sus secretos, que tenía muy oculto, mis queridos hermanos, comenzó a pensar en el juicio, comenzó a pensar en la eternidad, y dice aquí, se despertó su conciencia. Quiere el Señor que al estudiar esta lección de la escuela sabática, despierte nuestra conciencia, que no esté tan muerta, que no podamos nosotros, mis queridos hermanos, pensar en la eternidad y el juicio que se está llevando a cabo. Una cosa es cierta, Cristo dijo que todos los que vienen a Él no los echa fuera. Esta mujer era pecadora. Esta mujer sabía que había hecho cosas muy malas y el cielo lo sabía. Era oculto tal vez para las personas, pero no para el Señor Jesús, a quien Dios y el Espíritu Santo se lo habían revelado, y Él se lo da a conocer a ella para despertar esa necesidad y pudiera, mis queridos hermanos, aceptarlo no solamente como un profeta, sino como el Salvador del mundo, el Salvador de ella en una forma personal. Finalmente, el versículo 25, cuando ya hay una confianza, cuando la mujer despierta la conciencia espiritual, cuando comienza a entender lo que es la perdición y la salvación, entonces Jesús le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La lección de la escuela sabática nos dice, este es el único pasaje en los 4 evangelios donde Jesús dijo claramente a alguien que Él era el Mesías antes de su juicio. No lo hizo a una gran multitud o a un personaje importante, sino a una anónima y solitaria mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Él se interesa por cualquier alma que se siente apartada y sola. Mis queridos hermanos, aprendemos algunas cosas interesantes aquí. Jesús tiene un trato con cada persona en una forma especial. Él conoce los corazones. A Nicodemo no le pudo dar esta revelación porque no la hubiera aceptado de una vez. Como ya estudiamos, le sembró la semilla
3 años y medio dio fruto. Sin embargo, esta mujer que no era teóloga, que no era una, digamos, experta en el estudio de la palabra del Señor, sino como dice aquí, una mujer anónima, pero con deseos de seguir adelante, de poder transformar su vida, de dejar esa vida de pecado, de poder, mis queridos hermanos, aceptar la salvación, esa agua de vida que le ofrecía el Señor, con una sencillez de corazón. Ella acepta sin ningún problema que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Salvador. Es interesante que el deseo de toda la gente dice que Jesús no hizo milagros en Samaria, solamente esta revelación que le hizo a las mujeres. Y como veremos, los samaritanos aceptaron a Cristo también como Salvador. Allá en Judea había hecho milagros, muchos milagros, señales le llama Juan, y no habían aceptado a Cristo. Allá eran estudiosos de las Escrituras, esperaban el Mesías, y cuando llegó no lo aceptaron. Esta mujer estudiaba, creía también que venía el Mesías, pero no estaba tan segura de las profecías. Pero una vez que le revela su secreto, una vez que le dice, yo soy el Mesías, ¿qué hace esta mujer? El día jueves tiene como título el testimonio de los samaritanos. Dice aquí que cuando la mujer escuchó que Cristo era el Mesías, cuando con una fe sencilla entendió que al revelarle ese secreto, el que estaba allí realmente era alguien que conocía su intimidad. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y recalca el Cristo, el Mesías. Mi querido hermano, esa mujer de la alegría dejó su cántaro, se olvidó de su necesidad física y salió corriendo a 1 kilómetro para poder comunicarles a otros que había encontrado al Salvador, al Mesías, al Cristo. Y esas personas que estaban allá en Samaria, en Sicar, al escuchar lo que ella decía y cómo lo decía, vinieron corriendo donde estaba Jesús. Y dice que Jesús se quedó con ellos 2 días en Samaria. Me imagino a los discípulos allí 2 días con los samaritanos, escuchando la predicación. No sabemos qué Jesús les dijo. Lo que sí fue que los convenció también a ellos de que Él era el Mesías prometido, el Cristo, el Salvador. Ustedes saben que en medio de esto vinieron los discípulos y le decían, come, y él le decía, yo tengo que comer la comida de mi Padre, y es hacer la voluntad de Dios. Y Jesús le dice a ellos que eran tan ciegos, que estaban influenciados por las enseñanzas de los fariseos. En el versículo número 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decimos vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mis queridos hermanos, los discípulos pudieron ver esta profecía cumplirse delante de sus ojos al ver tantas personas samaritanas aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal. Me gustaría leer una cita del Espíritu de Profecía para terminar este pensamiento. ¿Qué hace una persona cuando acepta a Cristo?
dice que ella dejó su cántaro. Aquí en El deseo de toda la gente, página 166, dice, esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero, una cita muy conocida. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Si nosotros hemos aceptado a Cristo, si hemos descubierto al Salvador, nacemos, dice aquí, en el reino de Dios como misioneros. Muchos estudian la Biblia y saben mucho de la Escritura, pero no la comparten con nadie. Muchos oran, pero no le dicen a nadie del amor de Dios. Mi querido hermano, necesitamos orar, estudiar, y si en realidad hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, nosotros necesitamos compartir la palabra del Señor. Es que como Cristo dijo, hay algo en nuestro interior que salta para vida eterna. No nos podemos quedar callados porque hemos encontrado al Salvador, aquel que conoce nuestros secretos, pero que nos los perdona, que nos da vida eterna. Y nosotros, como esta mujer, queremos compartir esa fe que nos ha salvado. Por lo tanto, en esta lección necesitamos una vez más meditar en esto, preguntarnos si nosotros realmente hemos aceptado al Señor, si compartimos este evangelio con aquellos que no lo conocen, para que puedan también prepararse para la vida eterna. Ella dejó su cántaro, se olvidó de su necesidad, no le hizo el favor a Jesús de darle el agua que él tenía sed, pero ella salió corriendo y Jesús estaba tan contento que cuando los discípulos le decían que comiera, él decía, yo tengo que comer la voluntad de mi Padre, el alimento de mi Padre es que yo termine la obra. Los discípulos no entendían, pero mis queridos hermanos, este encuentro con la mujer samaritana, cuando ellos entregaron totalmente su corazón al Señor, ellos pudieron entender que la salvación, y en este libro que estamos estudiando, es para todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador. La pregunta es, ¿estás compartiendo la palabra con aquellos que no conocen? Si de verdad aceptaste a Cristo, eres o naces como misionero en el reino de Dios. Hay una pregunta que está aquí para ir terminando, que me parece que debemos recalcarla. ¿Qué nos dice esta historia acerca de cuán poderoso puede ser el testimonio de una sola persona? ¿Cuán poderoso es tu testimonio acerca de lo que Jesús hizo en tu vida? Y quiero leer esta cita. El Salvador no aguardaba que se reuniesen congregaciones. Mire, voy a decir algo que da tristeza. Una vez que hicimos invitar a un pastor que viniera y los requisitos que nos pidió me dejaron muy triste. Él dijo, yo no voy a ir a predicar a una iglesia. Nuestra iglesia es muy pequeña, no es grande. Si yo voy a ir para allá necesito que me reúnan un distrito, una ciudad, que haya mucha gente, que alquilen un gimnasio. Sin embargo, aquí dice que El Salvador no aguardaba que se reuniese congregaciones. Muchas veces empezaba sus lecciones con unos pocos reunidos en derredor suyo, pero uno a uno los transeúntes se detenían para escuchar hasta que una multitud oía con asombro y reverencia la palabra de Dios pronunciada por el Maestro enviado del cielo. El que trabaja para Cristo no debe pensar que no puede hablar con el mismo fervor a unos pocos oyentes que a una gran compañía. Algunos están preocupados por, mis queridos hermanos, su reputación. Pero el llamado en esta mañana es que una persona que le prediquemos, a un grupito pequeño, debemos predicarle como si hubieran muchos. La sierva de Dios dice que si hubiera habido uno que hubiera sido salvo por la muerte de él, él hubiera venido. Sin embargo, como dije, hay personas que dicen, bueno,
Yo no voy si no me reúnen ciertas especificaciones o ciertos requisitos para que yo vaya a predicar. Aquí dice que el que trabaja para Cristo no debe pensar que no puede hablar con el mismo fervor a unos pocos oyentes que a una gran compañía. Tal vez haya uno solo para oír el mensaje, pero ¿quién puede decir cuán abarcante será su influencia? Parecía asunto sin importancia, aún para los discípulos, que el Salvador dedicase su tiempo a una mujer de Samaria, pero él razonó con ella con más fervor y elocuencia que con reyes, consejeros o pontífices. Las lecciones que le dio han sido repetidas hasta los confines más remotos de la tierra. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos, al igual que el Señor Jesús, considerar un alma como si fuera la única que hay en la tierra y la única que necesita salvación. Lo demás está en las manos del Señor Jesús. Hemos llegado al final de la lección de la escuela sabática. Les deseo que pasen un feliz viernes, que pasen un feliz sábado y que podamos meditar en esta historia que realmente tiene grandes enseñanzas para nuestra vida espiritual. Que nosotros podamos, mis queridos hermanos, en esta lección, si hemos nacido en Cristo, si hemos aceptado al Señor, dejar los prejuicios, podamos testificar a las personas, nacer, ¿verdad?, en el reino de Dios como un misionero y decirles a otros que Cristo viene pronto. Qué lección tan hermosa al ver al Señor sediento, cansado, con necesidad, esperando a alguien para que le diera agua, pero al ver su necesidad espiritual se olvidó del mismo para compartir, mis queridos hermanos, la bendición de la salvación. Y esa salvación es el Cristo. Que podamos dejar el cántaro en esta hora y podamos ir a los samaritanos, a donde sea, dejar el prejuicio y predicar la salvación en Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga, comparte esta lección, suscríbete y nos vemos en la próxima lección de la escuela sabática. Bendiciones.